¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes ya aquí en Enclave Majorera. El Cabildo de Fuerteventura ya ha puesto en marcha pues algunos de los mecanismos que le permite articular esa herramienta de la emergencia hídrica pues para solucionar los problemas de desabastecimiento de agua en la isla. Sobre todo ya se ha puesto en marcha en el sur de Fuerteventura. El CAF ha puesto en marcha una inyección de caudales de agua a la red insular procedentes del Oasis Wildlife, una medida que permite la emergencia hídrica declarada por el Cabildo y que permite articular una solución al problema de abastecimiento de aguas tanto en La Lajita como en Tarajal de Sancho. En este sentido, el presidente de la Corporación Insular, Sergio Lloret, ha comentado que es un gran paso para resolver los continuos problemas de la zona. Lo que parece inconcebible es que un problema del que se tenía conocimiento desde hace más de 20 años se haya estado tanto tiempo mirando para otro lado y por complejo que sea, no se haya abordado. Pusimos en marcha dos declaraciones de emergencia hídrica, una primera y una prórroga de la misma, para dar cobertura a las infraestructuras que ejecutamos por emergencia, que las ejecutamos. Hasta 12 inmediatas de mejoras de depósitos, conducciones, así como las ampliaciones de las desaladoras de Corralejo, Puerto Rosario y Naranjal, en la capacidad máxima que nos permiten las autorizaciones administrativas que tienen. Por su parte, el alcalde de Pájara, Pedro Armas, quiso mostrar su agradecimiento a la empresa Oasis Wildlife, también al propio Cabildo, por lo que dice ha sido coger el toro por los cuernos. Una acción que permitirá a muchas familias abrir el grifo y tener agua en el sur de Fuerteventura. La emergencia hídrica es verdad que da la capacidad o la fórmula para incautar en un momento dado agua donde se produzca, y eso es un poco lo que se hace, pero se ha hecho, por supuesto, hablando con ellos y poniéndolos en antecedentes de los posibles sobrantes, no solo con Oasis Wildlife, sino con los demás, de los posibles sobrantes que tuviesen o sobreproducción con sus consumos. Bueno, demasiado tarde, ya lo escuchaban, decía el presidente Sergio Lloret. Analizaremos hoy sobre esta mesa pues las causas que han desembocado en que esto haya tardado tanto en solucionarse, probablemente, o por lo menos a juicio del presidente. Antes de nada, vamos a dar paso ya a los contertulios que nos acompañan en el día de hoy. Javier Tenderos, profesor, ¿qué tal? Muy bien, ya de viernes. Llegando al fin de semana del Día del Padre. Eso es. Y bien. Felicidades por adelantado. Muchas gracias. Y nada, animado a ver qué nos depara el programa de hoy, que se prevé entretenido. Entretenido por lo menos, eso sí. José Chuarmas, ¿qué tal? Bienvenido un día más. Bien hallado, muy bien. Aquí otro día en Clave Majorera. Vamos a ver qué clave sacamos del día, porque están cada día más entretenidos. Bueno, pues empiezo contigo justamente. Me decías antes que tienes algunos datos y, bueno, pues herramientas para ponernos sobre la mesa qué es lo que está ocurriendo con el agua en Fuerteventura. Bueno, el agua de Fuerteventura es un problema endémico, ¿no? Las circunstancias de la red insular de abastecimiento de aguas en la isla pues está generando, esto no es nuevo y lo saben todos los telespectadores, sobre todo los de la zona sur, centro-sur de la isla, que vienen padeciendo cortes casi tercermundistas en algunos casos, ¿no? Hemos visto estos últimos días en la zona de La Pared, en pueblos del interior de Tuineje, etcétera, La Lajita, que se reproducen este tipo de problemáticas porque la red en sí misma es una red deficitaria, es una red antigua, las tuberías tienen muchas pérdidas y este tipo de pérdidas hacen que los volúmenes de caudal bajen y pues aparezcan los cortes. Y luego también cuando hay roturas importantes, ¿no? Como la que hemos visto hace unos días, que en fin, es una de las vías principales, ¿no? De abastecimiento, y rompen y se queda al sur, pues bueno, con poca presión o en los peores casos con semanas sin tener agua. En este caso estamos viendo cómo está habiendo actuaciones. Es verdad que se va a seguir perdiendo, es muy complicado que la red de Fuerteventura levantarla entera y volver a arreglarla, porque son muchísimos kilómetros de tubería, pero las soluciones son inyectar más agua desde diferentes puntos, ¿no? Y en este caso, pues, gracias a Oasis Wildlife, que ha cedido pues, parte de sus instalaciones para repotenciar la maquinaria necesaria para meter más litros en la red desde La Lajita, que yo creo, o por lo menos eso dicen los expertos, y así mismo plantea el presidente del Cabildo, va a solucionar en parte la problemática del sur de la isla. ¿Qué ocurría? Que el agua tiene que ser bombeada desde casi de aquí, de los tanques de la zona de Puerto del Rosario, ¿no? De arriba Tamaretilla o lo que es los diferentes puntos de bombeo, ¿no? Y
es lo que llegan al sur, pues es un problema, si hay roturas y si hay inconvenientes de este tipo. Además, cada vez se incorporan más gente a la red, cada vez hay mayor consumo de agua. En los puntos pico, que es cuando la isla está llena de turistas, pues todavía se complica aún más la situación, y este tipo de actuaciones pues evidencian que sí, que yo en este caso pues no puedo estar más de acuerdo con el presidente del Cabildo. Son muchísimos años en los que, no digo que se haya mirado para el otro lado, pero no se ha puesto en valor la necesidad absoluta de solucionar este problema, aunque no se les merece el trabajo, ¿no? Pero lo que pasa es que las administraciones públicas no deben de ser fontaneros, deben de dar la solución global, no estar todo el día parcheando tuberías. Y en este caso, tanto esta como otra que nos adelantan también, que en la zona del Castillo se va a intentar a través de otro convenio con otra empresa también seguir enviando más volumen de agua al sur, pues las circunstancias pueden ser otras en un par de meses. Esperemos que esta actuación de emergencia hídrica pues efectivamente solucione la problemática de estas personas. Javier, ¿por qué no se había hecho antes este tipo de actuación? Bueno, lo ha dicho el presidente Lloret, ¿no? Porque no se ha cogido el toro por los cuernos en ningún momento. Quiero decir, se ha trabajado, entiendo que se ha trabajado, espero que se haya trabajado, pero bueno, este tipo de cosas, lo que he insistido muchas veces, ¿no? Parece que cuando hay muchas opiniones es difícil llegar a una conclusión y es difícil actuar. Ahora solo hay dos opiniones que además piensan parecido, ¿no? Y bueno, las cosas van muy rápido. A mí, analizando la imagen o las imágenes que hemos visto, a mí me parecen unas imágenes súper potentes. Es decir, ves ahí a Juan Nicolás con el chaleco amarillo abriendo la trapa esa, que aparece ahí una tubería azul y roja que parece el Mandaloriano, ¿no? Para los que hayan visto Star Wars, tal. A mí esto me remite a una cosa así como heroica, ¿no? Vamos a poner agua en los... Quiero decir, que otra más, ¿no? Todos los días estamos viendo al presidente y a Juan Nicolás. Otro tanto más, ¿no? Sí, otro haciendo cosas, abriendo cosas, inaugurando cosas, tal. Y bueno, y como sigan así, va a llegar mayo y no va a haber nada que arreglar, va a estar todo arreglado. Porque... Hombre, tampoco es eso, supongo yo que esto tiene que van ver a un ritmo, con el trabajo que haya hecho otras personas y otros grupos de pero gobierno. van a un ritmo brutal, es tremendo. No, desde luego que las circunstancias políticas en este sentido están es viento favorable, ¿no? Usando la metáfora de náutica, ¿no? Que utiliza el presidente Lloret con su barco que va a ritmo de... Velocidad de crucero, ¿no? Velocidad de crucero. Igual está pisando un poco más últimamente, pero le pisan básicamente porque estamos en campaña, o en pre-campaña, o en quién sabe qué. Y en relación a esto, pues esta estrategia política de dos personas llevando el peso de toda una institución, pues le da mucho rédito a estas dos personas, claro. Y si resulta que las soluciones están llegando en estos momentos, pues más rédito todavía. Está por ver que el electorado considere esto una circunstancia favorable, porque también tiene su rémora, ¿no? O sea, el haber sacado de la forma, o haber salido el resto de grupos de la forma que salió del Cabildo, pues también puede que haga pagar en algún momento a estas dos personas el haber desarrollado esta actuación política de esta forma. Lo que sí es cierto es que el problema real, uno de los problemas reales de Fuerteventura, no a todos los niveles ni todos los vecinos, porque no en todos los pagos de Fuerteventura existe el mismo problema con el agua. El problema real, sobre todo en muchas zonas del sur de la isla, es este, y yo, cualquier vecino que nos esté viendo y que lleve más de 2 días sin agua sabe de lo que le hablo. Imagínense 10, y eso es muy complicado, o sea, sobre todo familias con niños, o sea, el mismo aseo o la misma capacidad incluso para comer, ¿no? En fin, una tonga de platos de 10 días no me la quiero ni imaginar. Esto es un problema real y es un problema que hay que solucionar, es un problema de la ciudadanía, de hecho, de facto, un problema que puede hacerte mal vivir, y si se solucionan este tipo de problemas, pues bienvenidos sean, y sobre todo de esta forma, poniendo liderazgo y planteando soluciones imaginativas, ¿no? Si no hay caudal, pues hay que inyectar caudal. ¿De dónde? De aquí. ¿Que hay que comprar maquinaria? Pues efectivamente se declara emergencia hídrica y así no hay que poner tantas cortapisas administrativas a la hora de comprar este tipo de... Porque la emergencia hídrica, el margen que le da a la institución, al ser una actuación de emergencia, es que puedes decidir un poco más a quién, cuándo y dónde comprar este tipo de instalaciones, que en las administraciones públicas está muy coartado, ¿no? O sea, hay que hacer pliegos, hay que hacer... Y en este caso, pues todo va a un ritmo un poco más acelerado,
que es lo que demanda realmente Fuerteventura. ¿Se entiende entonces que con esta inyección va a ser suficiente o van a tener que seguir dándose? Yo no soy experto, entiendo que el volumen que quieren incorporar a la red debe de ser suficiente, pero también es cierto que imagínese usted que se rompe la tubería que pasa por el Cardón mañana, en fin, y deja de bajar el flujo, entonces pues vuelve a haber... Pero claro, una cosa es el día a día de lo que es la red, que efectivamente hay que estar muy encima y muy pendiente de que no haya roturas que bajen el nivel, y otra cosa es que no haya suficiente caudal. Y en este caso, las roturas que ya hay impiden que haya suficiente caudal, porque hay pérdidas por todas partes, pero si se inyecta este caudal, pues se soluciona el problema. Yo entiendo que sí. Ya nos dirán los vecinos de La Pared, ¿no?, que son los que más sufren estas circunstancias, si efectivamente hay capacidad para llenar los tanques que les suministren el agua. Lo veremos en las próximas semanas. Javier, volviendo un poco a la circunstancia algo más política electoral, decente José Chu, que quizás sí que le penalice al actual equipo de gobierno ese hecho de haber pues desbancado de alguna manera a los consejeros, pero claro, eso ocurrió ya hace meses. Ahora la sensación que quizá tenga el electorado es de actividad, ¿no?, y de ponerse el mono de trabajo. De lo del cese de los de coalición no se acuerda nadie, yo creo que no se acuerdan de los de coalición ya. Bueno, ellos algunos tal, quiero decir, ha quedado tan atrás, los acontecimientos pasan tan rápido que de eso no se acuerda nadie. Y de la, no sé cómo llamarlo, lo del Partido Popular yéndose del Consejo de Gobierno y tal, pues igual, creo que eso ha quedado un poco atrás y ahora mismo yo creo que sobre todo la actualidad es la que va mandando, ¿no? A mí de lo que más me habla la gente ahora mismo es lo del Señor de los Anillos, que parece que todo el mundo está con el Señor de los Anillos. ¿Qué ha pasado con el Señor de los Anillos? Sí. Todo el mundo me pregunta por lo mismo, ¿qué ha pasado con el Señor de los Anillos? A la semana que viene será otra cosa, tal, no sé qué. Pero bueno, a nivel electoral no creo que aquello marque de manera decisiva los comicios. Yo creo que se va a decidir más en torno a otro tipo de cuestiones, que son las cuestiones del día a día. Va a determinar mucho la dirección del voto, cuáles sean las circunstancias del momento del votante, ¿no? Si su calle está en buen estado, si las cosas le van bien en el terreno, bueno, pues tiene trabajo, tal, no lo tiene, el negocio va bien, la calle está fastidiada. Quiero decir, eso es lo que va a ser más determinante a la hora de votar que todas estas cosas políticas, sí, que a la gente le interesan cero o nada, ¿no? José, yo te pido, más allá de eso, por lo menos aquí en la isla se suele estar de acuerdo en que los dos grandes problemas son por una parte el agua, se le está poniendo solución, y por otra parte la vivienda. Más allá de eso te pido 1 o 2 temas concretos que creas que pueden movilizar o desmovilizar, pero por lo menos orientar el sentido del voto. Yo es que creo que el voto y el sentido del voto en Fuerteventura es complicado, por lo menos cambiarlo. O sea, las personas en la isla... Bueno, efectivamente me refiero al voto de fondo de armario de los partidos, que suelen ser los majoreros, ¿no? O sea, los nacidos en la isla o personas que lleven aquí viviendo 30, 40 años o 20 incluso, ¿no?, que se identifiquen con unas siglas políticas X. Esos votos están bastante definidos, cada uno tiene su pequeño fondo. Es verdad que las olas, lo que se llama la tendencia estatal en relación a los grandes partidos, pues efectivamente sí parece que el Partido Socialista, que venía un poco en Canarias por lo menos, en una línea regular ascendente, pues todo este tema de los escándalos políticos que han habido últimamente y el desgaste propio del gobierno de Pedro Sánchez está haciendo que el Partido Popular pues coja un poco de aire y pueda dar una pequeña sorpresa, ¿no? No el sorpaso, como decía la candidata hace unos días en algún medio, que también puede ser. O sea, yo ya no pongo la mano en el fuego por lo que puede ocurrir con ese voto que no es el fondo de armario, ¿no?, que es ese voto que fluctúa entre los dos grandes partidos y que incluso puede coger algo de partidos como Coalición Canaria, ¿no?, en el caso del PP me refiero. La actividad frenética del Cabildo de Fuerteventura va a orientar o va a posicionar a AMF en algún sitio. Yo entiendo que ya está posicionada. O sea, AMF viene de una situación de partida con Nueva Canarias con 3 consejeros, efectivamente la cuota que le correspondía a AMF no podía ser más de 1,5 consejeros, como mucho, ¿no?, en su alianza también con Unidos por Betancuria, y en este momento puede ser que esté por encima, ¿no?, porque esa visibilidad que se le da mediática
a Sergio Lloret, pues la está rentabilizando a nivel conocimiento, por lo menos. Luego ya se verá si el electorado se mueve en esa línea o no. ¿A quién le puede coger votos AMF? Pues da la impresión de que a Coalición Canaria y a Nueva Canarias, ¿no? Que son los partidos que tienen el mismo espectro ideológico o transversal ideológico que se llama el nacionalismo, ¿no? Complicado hacer un vaticinio, da la sensación de que el PP está subiendo, sí, tiene, es verdad que con su propia problemática interna, pero la ola lo está lanzando, y los otros dos partidos que estaban un poco más arriba, PSOE y Coalición, tienen que cuidarse un poco las espaldas por lo que venga, ¿no? Es verdad que el PSOE tiene otro voto ideológico bastante más asentado que Coalición, y puede ser que Coalición sufra un poco más en este sentido, pero las encuestas están cantando cuestiones muy diferentes. O sea, hay encuestas de los nacionalistas que les dan un porcentaje bastante alto de intención de voto en la isla. El Partido Socialista también tiene encuestas que bajan un poco la euforia nacionalista, y a mí me da la impresión que todos los encuestadores o los equipos de encuestadores que están haciendo trabajos en Fuerteventura están olvidando una variable, que es AMF. AMF no está siendo encuestada ni preguntada porque no se presentó en las anteriores, entonces no hay referente en relación a esto. Y luego la otra es Nueva Canarias. Nueva Canarias no es un partido, no es el mismo partido en estas circunstancias que en las anteriores elecciones, totalmente diferente. Ya no está Alejandro Jorge, el liderazgo es de un partido de corte municipalista como el de Matías Peña, y en fin, se van a dar muchas circunstancias que creo que no se están preguntando y que no están reflejando las encuestas. Todo viene entretenido, y los equilibrios cada vez se acortan más, ¿no? Da la sensación de que aquí hay casi empates técnicos en casi todas las áreas de votación. Hay un par de outsiders, ¿no? de francotiradores por fuera, como en el caso de Puerto del Rosario, que tenemos, bueno, el partido Avanza Fuerteventura, pues parece que puede romper un poco lo que ocurra en Puerto, pero también está por ver, porque sí es verdad que había un poco de euforia hace 3 semanas, ¿no? Con Peña Armas, da la sensación de que la dinámica ha ido un poco hacia abajo. Veremos, pues supongo que estarán pertrechando, ¿no? De cara a la campaña. En fin, no sé si les he liado más de lo que podía liarles, pero el análisis no es sencillo de hacer. Sí. Yo, con respecto a lo que comenta Joséchu, hay otra variable, que es Navarro-Tacoronte. Sí, claro. Que de aquí a mayo, imagino que... Pero esa la comenté, o sea, el problema del PSOE básicamente es... No, y no del PSOE solo. Bueno. Yo creo que este señor tiene munición de todos. Porque parece, yo tengo la sensación de que es un señor caído sitio por sitio intentando rascar algo, y en algún sitio seguro que ha rascado. Está claro que no hay ningún partido libre de corrupción y de este tipo de historias, lamentablemente, y entiendo que este señor habrá ido tocando en todas las puertas y en algunas la habrán abierto, ¿no? Y es un señor que tiene todo esto guardado y que parece que lo va a ir lanzando conforme le convenga, ¿no? De aquí a mayo. ¿Va a ser una variable en las elecciones canarias y en las elecciones de Fuerteventura? Pues sí, porque al final habrá un puñado de votos que si sale algún escándalo de algún tipo en algún partido y tal, pues eso le quitará votos. Más allá de eso, lo que comentaba de las variables de AMF y de Fuerteventura Avanza, no lo están teniendo en cuenta las encuestas. Y además son muestras muy pequeñas. Yo recuerdo la última encuesta que le daba Coalición, esa mayoría tan tremenda, eran 300, una muestra de 300 personas, quiero decir, 300 personas en Nueva Fuerteventura de 120 y pico mil, con un montón de gente que ha venido nueva, italianos, latinoamericanos, tal, españoles no nacidos en Canarias, quiero decir, al final todo esto hace que las encuestas sean bastante difíciles de darles toda la veracidad, ¿no? o la fidelidad a la realidad del voto que tendremos el 28 de mayo, y va a haber sorpresas, Y luego, a mí me gustaría resaltar que Fuerteventura Avanza aún no ha presentado las listas, que entiendo que tendrá fichajes de relumbrón en la lista de Puerto, supongo, y AMF lo mismo, quiero decir, la lista de AMF a día de hoy es una incógnita menos 2 o 3 nombres que todos ya más o menos vislumbramos por ahí, pero creo que es la ventaja que tiene tanto Fuerteventura Avanza como AMF es básicamente que no son partidos con una estructura cerrada, están abiertos a incorporaciones, tal, y eso les abre la puerta que puedan incorporar gente conocida de la sociedad civil, que en un momento dado pues te puede dar un empujón a una lista y colocarte en 1 o 2 consejeros o concejales más que te dan una alcaldía o una presidencia de cabildo, ¿no?
Hablabas ahora justamente, Javier, de esa cuestión que puede ser clave en parte del caso mediador. Precisamente ayer conocíamos pues nuevas informaciones o por lo menos nuevas filtraciones que está habiendo en relación a las conversaciones del propio Navarro Tacoronte. Canarias 7 y OK Diario las publicaban ayer, conversaciones con Domingo Fuentes donde bueno, pues hablaban de la posible moción de censura a Blas Acosta que se estaba gestando en aquel momento en el Cabildo de Fuerteventura. Nuevas filtraciones de las conversaciones de Navarro Tacoronte, alias El Mediador, con políticos insulares. Este jueves, OK Diario y Canarias 7 publican los diálogos del Mediador con Domingo Fuentes sobre la inminente moción de censura a Blas Acosta por parte de Coalición Canaria, AMF y el Partido Popular. Le voy a decir quién me llamó hoy. Domingo, vuelvo a repetirle entre usted y yo, ¿vale? Porque a mí me pueden llamar la atención. Lo que tú me cuentes se queda aquí, como si no me hubieras llamado. Yo tengo la información, pero tú despreocúpate de eso. En medio de la conversación, el mediador aclara que su fuente es Fernando Clavijo. Yo tuve una conversación con Clavijo la semana pasada. ¿Con quién? ¿Con Fernando Clavijo? Sí, van a tirar la casa por la ventana con tal de coger el cabildo. Porque fíjate la mala idea que tienen ellos. Dicen, rompamos Fuerteventura y rompemos el gobierno de Canarias. ¿Los vas cogiendo? Unas conversaciones que, según Canarias 7, se habrían producido probablemente a comienzos de 2021 antes de que se ejecutara la moción en el Cabildo Majorero. Bueno, pues esas eran las conversaciones que se daban a conocer ayer por parte de Canarias 7, también de OK Diario. José Chu, hoy Fernando Clavijo ha reconocido que se había visto al menos una vez con este señor, ¿no? Con Navarro Tacoronte. Sí, otra cosa no puede decir. Básicamente, el problema de las conversaciones de Navarro Tacoronte, lo hemos hablado aquí varias veces, es que hay muchísima gente pensando si en algún momento dado habló con Navarro Tacoronte, de una o de otra guisa, ¿no? Los audios que conocíamos ayer por Canarias 7, porque yo sé que sí, OK Diario fue el primero que hizo la filtración, pero el audio está colgado en Canarias 7, llamar a Domingo Fuentes para advertirle, en esa época que estamos hablando de enero del 21, que fue cuando se produce no la moción de censura, sino que el señor Acosta cesa a Sergio Lloret y cesaba a Sergio Lloret y a Marcelino Cerdeña porque habían votado, se habían ausentado de la votación de presupuestos. Blas Acosta cesa a estos dos consejeros y ya se aberruntaba la posible moción de censura, ¿no? La moción de censura se mezcló con algunas circunstancias más, como el asunto de votar el interés insular de una empresa que ha dado que hablar mucho en Fuerteventura en los últimos tiempos, y todo se politizó y se planteó en términos... Al final no hubo moción de censura, el mismo Acosta dimitió, hubo una votación nueva para elegir presidente y se elige a Sergio Lloret. En una estrategia que se planteó, también el mismo Alejandro Jorge participó para que, en fin, no hubiera esa moción, cupiera otra posibilidad de moción posterior, si en el caso de que hubiera que darse. En términos, me estoy poniendo abogado del diablo, ¿no? En términos de los partidos políticos, y al final pues pasó lo que pasó. Todo ese movimiento que hubo político lo sabía bastante gente, y está claro que Navarro Tacoronte lo sabía, y está claro que Fernando Clavijo tenía que saberlo, en boca del presidente insular de Coalición Canaria. Mira, estamos en esta guisa y existe la posibilidad de recuperar un cabildo que se había perdido previamente en la moción a Lola García en el año 19. Pues que lo supiera Fernando Clavijo es lo más normal del mundo. Que lo comentara con Navarro Tacoronte, pues también parece normal, en el sentido de que si Navarro Tacoronte en esa fecha se movía en estos crepúsculos de grupos políticos, pues, en fin, aquí a todo el mundo le gusta... Pero entiendo que tendría que ser una persona de confianza para Clavijo para filtrarle esa información. Confianza o desconfianza, en el sentido de que tú estás planteando algo. A ver, esto de la política y la fontanería política es así, aparece alguien que has conocido o que conoces, bueno, pues existe esto y tal. A mí, de estas conversaciones, efectivamente, tiene que ser parte de la confianza para decirle que además estamos preparando el asalto al gobierno de Canarias, ¿no? O sea, esto va a romper por aquí para seguir rompiendo. Que sea o no verdad esa frase, pues eso tampoco lo sabemos, porque esto está en palabras de Navarro Tacoronte. Efectivamente, a Fernando Clavijo no le queda más remedio que asumir que ha hablado con este señor porque no sabe si está grabado. Y no ha desmentido lo claro, no puede, porque a lo mejor está grabado. Y entonces, pues si está grabado, pues... En fin, todo lo que diga Navarro Tacoronte hoy en cualquier foro va a misa, porque en el aire está la nube que tiene de 1000 millones de grabaciones de todo Kiski, porque me lo imagino con un bolígrafo grabador, o unos cascos grabadores, o un señor con un teleobjetivo de grabadores desde la azotea, ¿no? Porque da miedo, ¿no? Lo que pueda haber dicho cualquiera, en el sentido de que puede ser que hayas dicho algo lo más normal del mundo, o puedes haber dicho algún disparate en broma que se manifieste como una cosa imputable, o por lo menos imputable a nivel pena de telediario.
A mí me preocupa también en esas conversaciones, que no lo he visto en el informativo, cómo el propio Navarro Tacoronte afirma que Blas tiene que hablar con Claudio Gutiérrez y que si no ya vendrá él a hablar con Claudio, ¿no? Estas son palabras de Navarro Tacoronte que también hay que ponerlas en cuarentena, pero que también dejan entrever que este señor tenía filias y fobias en todos los partidos políticos. Y en este sentido, si él se ve capacitado para negociar con el Partido Popular o con Claudio Gutiérrez en Fuerteventura la posibilidad de que no haya moción a Blas, en fin, lo que hace este señor es tratar de expandir el ventilador y de que aquí todo el mundo, o no este señor, o el mismo OK Diario, porque yo creo que el dossier tiene que estar ya en varias redacciones de varios periódicos y el dossier entero casi. A lo mejor hay algunas cosas que la jueza se guarda, pero otras cosas están moviéndose a muchos niveles. Y si sacas de contexto cualquier tipo de conversación de este y la pones en un titular, cuando hay periódicos hábitos de titulares, pues entonces montas la que montas. Ahora mismo yo creo que aquí habría que dar explicaciones, las ha dado Fernando Clavijo. Domingo Fuentes en esta conversación queda impoluto porque básicamente le dicen, oye, que tengo unos drones aquí, no. Nosotros hasta para comprar bolígrafos tenemos que mandar una instancia, entonces lo que es la parte de delegación del gobierno o la Administración General del Estado pues queda bastante limpia, ¿no?, en la misma conversación, pero sí es verdad que quedan retratados tanto Fernando Clavijo por un lado, que ya lo ha dicho que sí, que puede ser que... Y por otro lado Claudio Gutiérrez, que yo no he visto declaraciones de Claudio Gutiérrez, pero que este señor diga básicamente nada, yo hablo con Claudio y yo lo arreglo. Primero, no arregló nada, porque de hecho esa moción se dieron esas formas y en fin, está por ver que este señor conozca o no a Claudio Gutiérrez, que ya lo tendrá que decir él. Javier. Sí, lo que comenta Joséchu, aquí la conversación está de Navarro Tacoronte con Domingo Fuentes, lo que deja claro precisamente es eso, Domingo Fuentes queda totalmente limpio, porque bueno, a propuesta deshonesta, este señor que le dejaba entrever, ¿no?, que necesita un hombre fuerte en Fuerteventura, ¿no?, para sus temas de negocietes, el otro le dice, le corta enseguida y dice, a mí no me cuentes historias de estas, y además el otro le insiste, no, pero ponme en contacto con tu hermano, que también es otra cosa que hay que anotar, quiero decir, si este señor Navarro Tacoronte necesitaba ponerse en contacto con Juan Bernardo Fuentes a través de su hermano, es que no debería tener tampoco un contacto tan directo con Juan Bernardo Fuentes. Puede que esto parece, fuera ¿no?, antes de empezar a... No, esto es posterior. ¿No? Se habla del 20 y del 21. O sea, Por la eso. época dura de todo este asunto fue entre el 20 y el 21, la época dura de la pandemia, ¿no?, que fue cuando empezó este hombre a moverse, porque tampoco está por ver. Sí, pero empezó a moverse aquí, porque hay que recordar que el otro día el propio Ángel Víctor Torres habla de que se están pidiendo informes en la Consejería de Agricultura desde el año 16. Pero por eso lo que digo es que si toda esta actividad era del 20-21, la moción de censura fue a principios del 21. Quiero decir que aquí hay que ver varias cosas, es decir, Domingo Fuentes queda totalmente fuera del asunto y lo que sí que se ve es que parece que era una actividad habitual del señor Navarro Tacoronte ir intentando tocar puertas para ver dónde colocaba sus negocietes, ¿no?, en la clase política. Y yo entiendo, y por eso decía lo de antes, ¿no?, que en todos los partidos políticos hay gente buena, gente regular y gente mala, y si ya tocan puertas de gente corrupta, ¿no?, pues probablemente hayan caído en las redes del señor Navarro Tacoronte. Que lo use o no lo use, bueno, pues veremos qué pasa, pero que sí que puede ser una ristra de escándalo sí, escándalo también, un día sí, un día también, durante la campaña, evidentemente. Claudio Gutiérrez, decía Joséchu que justo hoy ha sido nombrado como número 2 en las listas y que salía por lo menos nombrado en esas conversaciones. Hoy, bueno, nombrado. Hoy el Claudio Gutiérrez ha sido vendido al público por una nota de prensa como 2 de la lista. Claudio Gutiérrez estaba ya más que nombrado y básicamente desde que él da el paso atrás para que Jessica de León sea la candidata y no haya más follones de los que hay en el Partido Popular ahora mismo. Es un cierre de filas, ¿no? Efectivamente, hoy sale una nota de prensa y efectivamente hoy Claudio Gutiérrez. De todas maneras, en relación a lo que decía Javier, de buenas y malas personas dentro de los partidos políticos, yo creo que hay buenas, malas personas y luego hay pardillos que se deslumbran por X circunstancias. Esos son los regulares, sí, los que quedan ahí, el terreno es regular, ¿no? Pero es que el gran problema no son los buenos o malos, porque al final, en fin, catalogar a las personas por buenas o malas yo no lo veo así, yo veo los actos que hacen las personas... Refiero, no personas, sino políticos, buenos, malos, políticos y regulares. Son los actos concretos los que te hacen mejor o peor, porque a lo mejor él ha sido buen político hasta la fecha, ¿no? Yo creo que el caso, por ejemplo, de Taiset Fuentes no es el mismo que el de Juan Bernardo Fuentes. Juan Bernardo Fuentes tiene una trayectoria, efectivamente puede haberlo hecho en algún momento peor, pero en algún momento habrá hecho cosas mejores. La carrera de Taiset es mucho más corta y ha sido casi meteórica, ¿no? Ha sido
a chispazos. En este sentido, pues yo creo que está más marcado y más señalado que su tío. En cualquier caso, sigo pensando que esto del señor Tacoronte es un mal endémico de la política en Canarias, que es que haya personajillos, diferentes perfiles de gente de baja catadura moral y además o sea, no tienen redaños, ¿no? En cualquier circunstancia se meten en cualquier charco y son capaces de meter en cualquier charco a mucha gente. Se han conocido muchos, no es que conozca muchos, se han conocido muchos. Lo que no se ha conocido hasta ahora es un tío grabándolo todo. Esto es lo más complicado. El último caso de grabaciones era el famoso Quilillo del Marqués, no sé si recuerdan, aquí hubo un concejal de Antigua que le grabó una conversación a Domingo González Arroyo, que fue muy famosa, bueno, le grabó una conversación presunta, porque todo esto fue presunto y al final nunca se pudo demostrar quién era la voz que estaba al otro lado, ¿no? Y, no, yo te doy un quilillo y tú te quedas tranquilo. En fin, esa fue la primera vez en Fuerteventura que recuerdo yo de alguien que grabara una conversación política y ahora, pues bueno, este tipo pues ha batido todos los récords, ¿no? El récord del mundo, vamos. Javier, te pregunto quién sale, bueno, di si quieres, y te iba a preguntar también, aprovecho, ¿quién crees que sale más perjudicado de todas estas conversaciones, las últimas que se han filtrado sobre la moción de censura? ¿Quién sale más perjudicado? Bueno, yo creo que no sale perjudicado nadie de esta última. Domingo Fuentes sale bien y los otros, pues al final lo único que hace es nombrarlos un poco. Claudio Gutiérrez no ha dicho nada al respecto, Clavijo pues ha dicho pues lo único que podía decir, pues sí, lo habré visto me habré reunido con él una vez y no tengo más constancia, quiero decir. Yo ahora con todo esto que estamos hablando de la política y este tipo de personajes como Navarro Tacoronte y tal, el viernes pasado, cuando ya todo el mundo se quedó dormido en mi casa, me puse a ver La Escopeta Nacional de Berlanga, que es del año 70 y pico. Y creo que si vemos todo esto que está pasando con Navarro Tacoronte y tal, y vemos esa película, veremos muchos personajes reflejados en ella. Todo esto de el señor, el empresario buscando el favor para colocar, José Sánchez Tornil, ¿no?, que hace de empresario catalán, buscando colocar sus porteros automáticos en los ministerios, ¿no?, y hablando con el ministro de turno de esa época, pero que no sabe, su situación es compleja, no sabe tal, con la querida por aquí, bueno, todo este tipo de cosas son tan reales a día de hoy que la realidad supera la ficción, ¿verdad? Y es importante traer a Berlanga a esto, ¿no? Yo me considero también anarcoburgués como Berlanga y creo que al final supo ver muy bien hacia dónde iban los tiros. Acabó haciendo todos a la cárcel en determinado momento, cosa que se adelantó también a muchas encarcelaciones de políticos, ¿verdad?, de España. Y bueno, recomendable verla. Entonces yo te pregunto a ti también, ¿quién crees que sale más perjudicado de estas filtraciones? Desde luego los anarcoburgueses no. O sea, anarcoburgués. Entelequias de ese tipo, es que es muy sencillo, soy anarcoburgués, hombre, eso es como decir, en fin, como que tiene un primo en La Habana, ¿no? Ni tiene primo ni tiene nada, anarcoburgués. Al igual que en el amor hoy en día hay tantas sensibilidades, en la política y en la ideología también. Eso es una putada, eso lo puede decir Berlanga, señor. Berlanguiano 100%. Usted no puede ser anarcoburgués, no me diga esas cosas. Y berlanguiano. Berlanguiano a lo mejor sí, pero en el plano cinematográfico. ¿Quién sale más cagado de todas estas circunstancias del mediador? Pues efectivamente todavía el PSOE. En este caso de esta conversación última, ¿quién sale con...? En fin, yo creo que a medida que se vaya desparramando toda la basura que este señor puede aportar a los medios de comunicación, no es quien salga más cagado, sino el PSOE es menos castigado, porque la sensación es que esto es una cosa que se amplía a muchos más grupos, ¿no? Y esto no le viene bien al resto de partidos. No significa que en este caso Fernando Clavijo, por compartir unas sensaciones, además políticamente legítimas, que es vamos a intentar tumbar, legítimas entre comillas, ¿no?, pero es el juego político. Y el juego político permite que haya mociones de censura. Y el juego político permite que el efecto dominó llegue desde el Cabildo de Fuerteventura hasta el Gobierno de Canarias. Y creo que eso es lo que quiso trasladar al tal Navarro Tacoronte. Y luego, que el Navarro Tacoronte diga que Claudio Gutiérrez, que él va a hablar y que él lo soluciona todo, pues efectivamente es casi como lo de la estafa a los de la leche. Esto te lo arreglo yo, dame 11.000 euros que nos vamos de fiesta. Y al final el de la leche paga 11.000 y 74.000 de multa, porque este señor no arregla nada, ¿no? Esta fanfarronada de Navarro Tacoronte, en este caso, último, pues a medida que se desparrama el tema, pues beneficia un poco al que viene más perjudicado, es que el PSOE. Además, todo aquello... No beneficia,
castiga menos. Todo aquello de la moción de censura y el posterior pacto a tres entre coalición, Partido Popular y AMF, poniendo a Sergio Lloret de presidente, esto nos retrotrae también a todas estas conversaciones y discusiones que teníamos sobre el por qué Coalición Canaria y Partido Popular habían puesto a Sergio Lloret de presidente, ¿no? Pues habría que recordar también que en todo este mareo y lío que hubo en el momento, no sé, el PSOE intentó negociar tanto con Coalición como con el Partido Popular una salida a esto en la que, bueno, o Coalición Canaria pusiese presidenta, ¿no? O alguien, presidenta no podía volver a ser Lola, me parece, podía ser el 2 o el 3, me parece, presidente, porque ya le habían hecho una moción de censura, pero con el PP también, creo que a Claudio Gutiérrez se le debió ofrecer también la presidencia del Cabildo en ese momento con el apoyo del PSOE. Quiero decir, que ahí hubo una serie de movimientos que algún día se explicarán, ¿no? Y que sería interesante, o no se explicarán, o lo explican a Barrota Coronte en alguna de sus conversaciones. Igual tiene un dossier. Entonces habrá que ver, porque si este señor empezaba a hablar del tema de la moción, a mí, sinceramente, que un grupo, no sé, Coalición Canaria tenía 7 consejeros, Partido Popular 4, que acabe gobernando el señor que menos representación tenía. Pero, en aquellos tiempos, en aquel momento, básicamente, existieron varias posibilidades. Claudio podía haber sido presidente si Alejandro Jorge no da el paso, ¿no? Porque no tenían los números. El caso es que Nueva Canarias, sobre todo uno de los miembros de Nueva Canarias, que por Unidos por Betancuria, el alcalde Ignacio, planteó que el alcalde de Betancuria planteó que no quería a Lola por una traición que consideraba que había tenido Coalición Canaria con él. En fin, estos son lodos que se vienen arrastrando. Sí, pero que incluso el tema de ello, no dudo que Alejandro Jorge, en cualquier momento que el PSOE, Blas Acosta, le hubiese pedido que hubiese tomado una postura para apoyar al candidato tal, lo habría hecho. Porque además ha acabado siendo candidato ahora mismo de Pájaro. Me acaba de traicionar el subconsciente, Marcelino Cerdeña. Vale. Ignacio fue alcalde hace bastante más tiempo en Betancuria. Pero en fin, aquel lío tremendo que dio mucho que hablar en aquel momento, efectivamente ahora vuelve a dar que hablar por este tipo de declaraciones, y aquí lo curioso es, lo que creo que es lo curioso es, primero, como una persona como Domingo Fuentes, a las que creo que la mayoría de la población de Fuerteventura le tiene muchísimo respeto, porque tiene una trayectoria política casi, bueno, ejemplar, intachable, pues resulta que en una conversación de este tipo, al que este señor ha pillado a todo quisque en este tipo de conversaciones, porque además, si mañana me llama, mira, vamos a ver si te pongo un vado en la puerta gratis, pues tú dices, pues venga, ya estás metido, porque es una conversación privada, ¿no? Entonces, pues en este caso Domingo Fuentes dice que hasta las gomas tienen que pedir facturas, o sea que mejor lo dejen tranquilo. Además, en la conversación se le ve como, cuando te da esa sensación de que alguien está apurado y que quiere quitarse a alguien de encima, pues esa es la sensación que da Domingo Fuentes, lo que dice mucho y bueno de él. Bueno, seguimos avanzando hasta hora de la mañana porque, bueno, pues hay cierta preocupación en cuanto al estado de riesgo de derrumbe de la nave experimental, de la granja experimental de Pozo Negro, mejor dicho, bueno, pues donde se celebra FEAGA. Se va a celebrar del 11 al 14 de mayo, quedan menos de 2 meses, y ayer pues hasta allí se desplazaba Sergio Lloret pues para ver o para dar muestra de cómo estaba ese estado de la nave. Preocupación por el estado de la nave comercial de la granja experimental de Pozo Negro, unas instalaciones que presentan un grave riesgo de derrumbe, motivo por el que ya se ha empezado a trabajar con carácter de urgencia ante el riesgo de colapso de la estructura. Los trabajos de reparación ya han sido adjudicados por casi medio millón de euros y tendrán un plazo de ejecución de en torno a un mes. La nave se vio dañada, y cabe recordar, tras los temporales de este invierno. Al desbordarse los cauces habituales, se produjo una gran acumulación de agua en los alrededores de la nave. Desde el Servicio del Sector Primario del Cabildo de Fuerteventura hemos procedido a la contratación de inmediato de las obras necesarias para reparar y devolver a su estado normal de funcionamiento de la nave comercial de la granja de Pozo Negro, adscrita al Servicio del Sector Primario, que tuvo serios daños, importantes daños con las lluvias acaecidas en los últimos meses, que incluso comprometen la propia estabilidad de la estructura, de acuerdo con los informes obrantes, un evidente riesgo de colapso, y hemos procedido de inmediato a contratar las obras necesarias, las actuaciones necesarias para evitar el colapso de la estructura y, por supuesto, para devolver esta nave importantísima para el sector primario de la isla a su normal estado de funcionamiento.
Lo escuchaban en boca del presidente del Cabildo, Sergio Lloret, que corre riesgo de derrumbe, Joséchu. Quedan menos de 2 meses para que se celebre FEAGA, ya está abierto incluso los plazos de inscripción. ¿Qué va a pasar? A contrarreloj, me imagino, ¿no? Supongo que todo esto se arreglará. Esta es una de las naves, ¿no? Hay varias naves en Pozo Negro que están dedicadas a este. Lo curioso es que una estructura que tiene menos de, pues no sé si 6 años, 7 años, pues esté en este estado tan lamentable, ¿no? Es una cuestión que efectivamente pues a mí se me escapa qué es lo que ha podido ocurrir aquí. Se han dado cuenta, efectivamente parece ser que es parte de las lluvias, afectaron a las estructuras por problemas en los desagües y demás, pues tendrán que arreglarlo. FEAGA, primero, es complicado cambiar fechas, y segundo, FEAGA es básicamente el último FEAGA previo a las elecciones, es un acto de campaña de los buenos, es de estas cosas que aprovechan quien está en el poder en ese momento, en la primera institución insular y en el Cabildo de Antigua, en el Ayuntamiento de Antigua, para darse un poco de pisto, ¿no? Bomba y boato, y saludar a todos los vecinos, ganaderos. Y de hecho coincide con el primer fin de semana de campaña. Pues ya te digo más, tendrás en FEAGA Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Manuel Domínguez, en fin, no me extraña que venga algún ministro, ¿eh? Pues seguramente una ex ministra vendrá también a ver a las cabritas, en fin. Básicamente pues se convierte en un escaparate donde ver y dejarse ver, y FEAGA. No creo que haya ningún tipo de retraso. Lo que sí es cierto es que esto no es de recibo, o sea, este tipo de instalaciones tan nuevas, porque si hubiera pasado en el patio de vecinos de nuestro edificio, un edificio de 6, 7, 8 años, alguien tendría que hacerse responsable. Y digo yo que a lo mejor el seguro puede ser, sí, pero en las administraciones públicas, ¿a quién hacemos responsable de este tipo de gasto? Porque esto no es más que gasto. ¿Y quién paga este gasto? No lo paga el señor Lloret, ni el señor que está con la máquina ahí. Lo paga usted y yo, ¿no? Por muy anarcoburgués que sea, sigue pagando impuestos. Entonces, en fin, que ocurran estas cosas no es de recibo. Javier, ¿qué pasa con estas naves? Y también te pregunto, bueno, pues qué repercusión puede tener, aunque realmente no deja de ser otra imagen más del equipo de gobierno. Bueno, ya se han dado este tipo de cosas. Me acuerdo con lo del tema de la feria de artesanía y tal, hubo bastante polémica con el tema del terreno también, que había peligro de hundimiento y demás, y son cosas que se tienen que arreglar. Yo, saliéndome por la tangente en esto, a mí lo que me ha llamado la atención del vídeo, y se me ha ido la... A ver qué te llama la atención. Se me ha ido la mirada estética, es que el presidente lleva unas Vans de skater. Y un presidente del Cabildo que lleva unas Vans de skater me representa. Oye, es que también hay que buscar ese caladero de votos más. Eso me parece que es a reseñar. Y luego el tema de los chalecos amarillos. Yo creo que la campaña de los chalecos amarillos ha empezado en Fuerteventura, que vamos a ver estos chalecos amarillos hasta en la sopa de aquí a mayo. Y que bueno, ahí está. Sí que es verdad que FEAGA, lo que dice Joséchu, ahí vamos a ver, vamos hasta el tato. Va a venir, si no viene Pedro Sánchez, poco le va a faltar. Que no me extrañaría que viniese, por todo el tema de lo que está pasando aquí con el tema del caso mediador y tal. ¿No ha venido Pedro Sánchez aquí a Fuerteventura? Yo creo que FEAGA puede ser una ocasión estupenda en plena campaña para que se presente allí Pedro Sánchez y diga, aquí no pasa nada, aquí estoy yo con mi 1,90 m, 2 metros, a pasearse por allí y ganar votos. No me extrañaría lo más mínimo. Joséchu, pensando yo el otro día, no ha venido Pedro Sánchez, ¿no? A Fuerteventura. No, a Lanzarote varias veces, pero aquí... De hecho, el otro día, sí. Aquí poco. Lo de las bandas de skater me acaba de crear... Te acaba de dejar patinando, me acaba de crear un bucle espacio-temporal, porque vamos a ver, no veo yo a Sergio Lloret montar un skate, en fin. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Era todo comunicación política, ¿no? Incluso y lo de los chalecos amarillos, pues me gustaría hacer un inciso en esto. Ayer, muy curioso lo que está pasando en Francia, o sea, todos los diputados de la izquierda y parte del espectro de la ultraderecha se levantaron en el Parlamento francés a cantar la marsellesa a la primera ministra, que me da que no le va a quedar más remedio que dimitir esta tarde, básicamente y además es por subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Cuando en España estamos casi ya en los 67. Y en el entorno europeo igual. No sé si los franceses viven una realidad paralela, pero efectivamente llevamos, yo creo que 12 años viendo cómo la población civil francesa se manifiesta casi porque sí. No digo que no tengan razones, pero las razones son poquito menos que las nuestras. No solo eso, ellos se cabrean por subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 y nosotros estamos intentando hacer presidente a un señor de 90, sí. Que está plenamente activo. Sí. Bueno, nosotros no. Nosotros en concreto yo al menos no, igual los anarcoburgueses sí, pero sí. No es mi Hombre, caso. Yo soy de la opinión de que España necesita más John Lennon, más jamón de bellota y más tamames. Habrá que hacer una especial la semana que viene. Sí. ¿De tamame?
Habrá que hacer un especial seguimiento de... Esto de Ramón Tamames, que me vayan a perdonar a mí todas las personas que consideran que los mecanismos de articulación del Parlamento, incluso el de las mociones de censura, tendrían que ser cuestiones mucho más serias. O sea, esto es un tiro en el pie de Vox, que les van a estar llorando hasta las elecciones porque o sea, no es ni postureo, yo creo. Circense, ¿no? Es casi de payasos lo que están haciendo con este señor. Y este señor es una persona muy mayor, que tiene un ego desmedido y siempre lo ha tenido. Ramón Tamames le encanta una cámara y esto es lo que está usando. Sí. Hoy se estaba hablando que detrás de esta moción de censura, el que la ha alentado ha sido Fernando Sánchez Dragó, que bueno, le comió un poco la cabeza a Abascal. Pues no es nadie, Fernando Sánchez Dragó. O sea que, él y su amigo Tamames han articulado esto. Y a mí no me extrañaría que el discurso filtrado no fuese el real, que luego Tamames salga por otro lado, ¿no? Y que incluso partidos como Bildu, Esquerra Republicana y compañía, si se dejan llevar por el tema, además estando tan cerca de elecciones, yo creo que incluso saltarían, ¿no? Podrían hacerlo, podrían votar a favor de esa moción de censura. Porque al final, ojo al dato, Tamames lo que puede plantear es una butata al Estado, quiero decir, a reventar el Estado tal cual, a hablar de plurinacionalidad y temas de estos, y podríamos ver incluso a diputados de la bancada de Abascal y compañía votando en contra de esa moción de censura. Ojito lo que puede salir. Esa parte puede ocurrir, pero lo de ver a Bildu o a Esquerra apoyando a Ramón Tamames, para mí ya sí me parece, eso ya sí me parecería casi berlangueano. Parece surrealista, ¿no? Bueno, hoy que es viernes ya, vamos a intentar también dejar un poquito de lado la política. Hoy salía justo un informe que hablaba de los hábitos de vida de los canarios, que nos parecía interesante porque hacía mención, por una parte, a que disminuía el número de fumadores y por otra parte, algo que sí que sigue siendo preocupante, aumentaba el consumo de alcohol. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha presentado los resultados de la 5ª encuesta de salud del archipiélago. Hay datos para el optimismo en relación a determinados hábitos de vida. Por ejemplo, desciende el número de personas fumadoras, también el de consumidores de bebidas azucaradas y de dulces. En cuanto al tabaco, precisamente se reduce la cifra en un 6,2% respecto al pasado estudio de 2015. En la alimentación, el 56% de la población reconoce consumir fruta fresca diariamente. También destaca el aumento de los bebés que se alimentan con leche materna. Hasta los 6 meses de vida el porcentaje llega ahora hasta el 90%. En relación al alcohol, aumenta, eso sí, el número del 10% de 2015 al 17% que ahora reconoce consumir alcohol semanalmente. Aunque lo que más preocupa, sin duda, especialmente, es que casi el 9% de los menores de 16 años consuma alcohol 4 o más veces por semana. Pero si un caballo de batalla han tenido los nutricionistas en Canarias es el del sobrepeso. Los datos se mantienen muy similares respecto a hace 8 años. El 18% de la población adulta tiene obesidad y el 35% sobrepeso. Hábitos de vida que todavía tienen margen de mejora para convertirnos en una sociedad más saludable. Bueno, esos hábitos de vida que todavía tenemos margen de mejora por delante, Javier. No sé en qué, cajón te encuadras y en los que han dejado de fumar. No sé si alguna vez has fumado. Entre los que han disminuido el consumo de alcohol. No sé en qué cuadro te sientes un poco más identificado. Bueno, y sobre todo, ¿qué intentas hacer también para promocionar esos hábitos de vida saludables? Yo fumar no he fumado nunca. Alcohol... Muy bien, te voy a hacer aquí la ficha médica. Alcohol solía beber vino de vez en cuando y ya hace tiempo que no, por el tema de la acidez y demás. Y bueno, lo único, el tema del consumo de carne, ultraprocesados y demás, lo llevo regular, aunque mi mujer siempre está ahí diciéndome tal, porque mi mujer sí que nos controla a todos, ¿no? A los niños les dice lo que es sano y lo que no. La típica frase de mi hijo es, mami, ¿esto es sano? y bueno, ahí andamos, ¿no? Pero sí que es verdad, es necesario y sobre todo inculcarlo desde niños. Ahora mismo en el colegio se están haciendo campañas de consumo de frutas, verduras y demás, porque al final no solo repercute en uno mismo, ¿no? Acaba repercutiendo también en la sociedad. Cuanta mejor salud tengamos todos en general, menos gasto sanitario habrá y más solidarios nos podremos sentir todos, ¿no? Porque al final no es solo por nosotros, sino por los demás. Josécho, me toca hacerte la ficha médica. ¿Qué intentas hacer tú para mejorar esos hábitos? Yo intento consumir casi de todo, pero en fin, no, básicamente
Yo creo que hay hábitos de consumo que sí están instalados. En fin, a mí me preocupan muchísimo las bebidas azucaradas, o sea, como el consumo de determinados familiares, ¿no? O amigos de Coca-Cola, Fanta, etcétera, me parece absurdo, ese tipo de cosas así. Mira, ahí tenemos al tendero con su Coca-Cola Light. Light es, ¿no? Por decir algo, cero. Como si hiciera algo, el cero es. Parece que estamos en el show de Truman, promocionando de repente... Coca-Cola, bueno, no está mal. A ver si nos pusiera publicidad la Coca-Cola. Efectivamente, yo creo que el tema del tabaco es lógico que vaya bajando, o sea, la legislación endurece el tipo de consumo. Hay que recordar que en fin, venimos de un territorio donde esto estaba demasiado bien visto y efectivamente el tabaco está perdiendo muchísimo peso entre jóvenes y no tan jóvenes y ya cada vez se fuma menos. El alcohol, es verdad. En los jóvenes es terrible, ¿eh? De menores de 16 años, yo creo que más veces, puede ser que venga relacionado también con la salida de la pandemia, ¿no? Y este pequeño boom de actividad que tienen algunos adolescentes que se han quedado un poco atrás esos 2 años que perdieron de sus vidas y tal. Pero sí es verdad que, hombre, yo desde que recuerdo los adolescentes siempre han bebido alcohol. Ahora, puede que no a los niveles que beban ahora, yo tampoco... no sé, no salgo de fiesta con ellos y no sé cómo se moverán y tampoco tengo hijos en esa edad, supongo que lo sabría. Pero si son esos los números, pues es verdad que hay que ser muy prudentes con el alcohol porque el alcohol es una causa complicada de enfermedades y sobre todo de comportamientos. Al final, el alcoholismo es una enfermedad terrible y que cercena, ¿no?, libertades de las personas. Al final, este tipo de cosas hay que vigilarlas un poco más. En general, yo creo que la sociedad tiende a ser más sana, pero también es verdad que la falta de tiempo de muchas familias hace que los chiquillos consuman alimentos ultraprocesados. Y esto sí es preocupante porque la tasa de obesidad en Canarias es muy alta, sobre todo en niños, y eso sí también cercena libertades, ¿no? No es simplemente una cuestión de salud, al final dejas de hacer cosas que no puedes y a la larga pues afectan efectivamente enfermedades cardiovasculares, en fin, muchísimos problemas. No sé, el llamamiento es a intentar ser cada vez más sanos. En cuanto a lo que comentabas de la lactancia, pues también creo que es gracias a campañas que se hacen en relación a favorecer este tipo de consumo de lactancia materna y sobre todo hay aspectos feministas incluso en esta tendencia de cómo hasta hace nada pues habría gente que se quejaba de una madre lactante con su bebé en un espacio público y ahora es más complicado por todas estas campañas, ¿no? Más espacios públicos también dedicados a esas mujeres. Más espacios públicos, más espacios institucionales privados en las diferentes áreas en los hospitales y tal, pero sobre todo mirar con buenos ojos la lactancia materna. O sea, si antes pues te parecería mal y planteabas una queja a una señora que lo estuviera dando el pecho a su hija, ahora a nadie se le ocurre y al que se le ocurra es un outsider en sí mismo, o sea, un exaltado de la vida, ¿no? En fin. Bueno, antes de irnos también, como siempre, nos gusta hacer un pequeño alto, una ventana a la actualidad. Josécho, en Noticias Fuerteventura, no sé qué tienes por ahí preparado para hoy. Pues Noticias Fuerteventura básicamente hacemos hoy hincapié en que viene el Alicio otra vez a Fuerteventura, estos vientos que nos acompañan casi siempre desde a partir de estas fechas, o igual un poco, casi siempre en Semana Santa es cuando empieza a fastidiarse el tema, pero sobre todo en los meses de verano, el Alicio viene a acompañarnos para que el Sáhara no nos coma. Y a partir de este fin de semana sube el viento, no es un viento excesivo y es un viento agradable, habrá algo de nubosidad por las mañanas, pero en general temperaturas rondando los 20, 24 grados. O sea, porque hay un chipi-chipi, ¿no? Por la mañana. Por las mañanas cuando está el Alicio dando, pues normalmente hasta que no son las 12 del mediodía no sale la nube de Fuerteventura. Y puede ser que caiga un piquito de agua y demás. Cuidado en el mar, porque es verdad que todavía estamos con mares de invierno, olas de 3 metros en el norte y en el oeste, y el que vaya a bañarse que tenga precaución porque no es broma, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo desgraciadamente en Fuerteventura, en Canarias, el tema de los ahogados y cuanta más precaución mejor. Muy bien, Javier, temas o planes para el fin de semana que nos puedas recomendarte, no sé si tienes algo pensado con la familia, Día del Padre. Sí, el Día del Padre creo que hay un evento para niños y padres y demás detrás de la trasera de la iglesia aquí en Puerto, así que por ahí supongo que acabaremos yendo. Y más allá de eso, bueno, pues intentar descansar mañana, el domingo no creo, con el Día del Padre siempre está liado uno, pero mañana sí que intentaré desconectar un poco y pillar con fuerza la semana que viene. Alguna sorpresita seguro que te cae también por el Día del Padre, ¿no? No sé. No sé, te he sorprendido, a ver si cae algo. Veremos. ¿Os he hecho algún plan para el fin de semana, algo especial? Pues tengo obras en casa, o sea, en fin. Más especial que no voy a eso. descansar mucho, pero sí es verdad que
que, hombre, son días de acercarse un poco a la costa, de mirar cómo están los tiempos y los vientos, y seguramente demos un paseo por la zona de Majanicho, que en fin, es de las zonas un poco más, no vírgenes, porque se está llenando de mucho coche esa pista, hay mucho trasiego de quad, bueno, ya no quad, pero sí es verdad que coches de alquiler, para atrás, para adelante, para un lado, para el otro, pero para mí Majanicho tiene un encanto especial, de los pocos sitios, aparte de Origomar, el pueblito, pues, que mantiene esa esencia marinera en la isla. Y en fin, pues un paseo de vez en cuando por Majanicho nunca viene mal. Muy bien, pues yo me voy a tu tierra de nacimiento, a Lanzarote, a pasar el fin de semana, así que se aceptan recomendaciones, ya luego te las pediré. Bueno, muchísimas gracias también, Javier, por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Gracias. Buen fin de semana, Joséchu. Fantástico fin de semana a todos, y esperemos que no sé, esta previa de lo que nos viene electoral, por lo menos en la parte mediática que nos toca, pues habrá que relajarse un poco, porque lo que viene va a ser divertido y durillo y entretenido, con multitud de actos. Aquí está todo el mundo ya a saco paco con actos en todas partes, en estos resquicios, ¿no?, que la Administración permite de gastar algún remanente para que ya lo que decía antes, alcaldes, presidentes de cabildo, consejeros, aunque consejero queda consejero en este caso, pues vendan un poco sus actividades previo a la campaña, que ya es cuando los partidos políticos entran a saco y ya se aparta toda esta circunstancia de los cargos públicos. Va a ser divertido. Cojan resuello ustedes también, porque se vienen curvas seguramente en los próximos 2 meses. Aquí estaremos para contárselo. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.